Te cuento que en el mar hay un territorio británico llamado Islas Sandwich del Sur, que constituyen un archipiélago deshabitado de 310 kilómetros cuadrados ubicado en el Océano Atlántico Sur. Bueno, señores, y continuamos con más del contenido de esta hora de té. Hoy en el té del día un invitado muy especial, el ingeniero Porfirio Rodríguez, quien viene a hablar con nosotros sobre un tema que ha estado muy en el tapete estos días y que de verdad llega a la conciencia de la ciudadanía dominicana, como es las tres causales del aborto. Un tema muy controversial que toca la parte humana de la mujer, pero sobre todo la integridad del ser humano y el derecho a la vida. Bienvenido, señor Porfirio. Bueno, vamos a darle la bienvenida al ingeniero, no sin antes decir que es un astro que tiene luz propia, pues muy a pesar de que viene ancestralmente, viene de personas que han dado su vida, su trabajo por nosotros, ¿no? Por el trabajo por nuestra patria. Y también es el papá de José Horacio Rodríguez, el diputado más votado, ¿no? O sea que ya ustedes saben la formación y la trayectoria que tiene el ingeniero Porfirio Rodríguez, su participación ciudadana, fue nominado como defensor del pueblo, y en fin, no me callaría por mucho tiempo si hablo de todo lo que ha hecho. Así que, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un saludo cariñoso a ustedes por allá y al público que nos está escuchando. Y me siento muy honrado de poder participar hoy con ustedes. Y el tema que me han convocado a hablar, el tema de las llamadas tres causales, que a mí me parece que ha generado un gran debate, y yo creo que eso es sano, que en un país democrático los temas se debatan y tenemos que aprender a vivir y a convivir con temas que se debaten y se discuten, aunque hay que tratar de educarse y empaparse bien de los puntos, porque también vemos un cierto maniqueísmo, una cierta simplificación en el tema y nos preocupa. Lo primero es que es bueno resaltar que las causales no son tres situaciones en las que se recomienda o en las que se obliga a abortar. Hay personas que creen que están aprobando que se tiene que abortar en esos casos. Hay que tener claro que en ambas partes son pro vida. Eso de creer que hay unos que son pro vida y hay otros que son pro aborto, que es insinuar que son pro muerte. Es una simplificación, a veces hasta maliciosa en términos publicitarios del debate. Yo creo que la generalidad, pueden haber casos puntuales que no coincidan, pero la generalidad de ambos bandos son pro vida. Unos tienen quizá más énfasis en defender la vida del feto y otros tienen más énfasis en defender la vida y el derecho de la mujer del riesgo que pueda estar asumiendo en caso de que esté en estado y se plantee la posibilidad de eliminar ese feto. O sea que yo creo que hay un error en creer que aquí son bandos irreconciliables o que unos son pro vida y que otros son pro aborto, pro muerte. Yo estoy en contra del aborto. Yo creo que las parejas deben ser responsables y aún si no teniéndolo planificado, queda en estado, deben asumir su responsabilidad y criar su muchacho o en última instancia darlo en adopción. Es decir, yo estoy, y la mayoría de la gente que yo entiendo que aún están de acuerdo con las tres causales como excepción, no son pro aborto, están en contra del aborto, como primer approach, primera aproximación al problema. Ahora, cuando tú te planteas, aún dentro de esa posición, si una muchacha queda en estado por circunstancias muy particulares, terribles, que cada quien tiene que respetar y conocer, como es que la violen, porque yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero no lo quisiera Dios, una hija mía la violan y queda en estado, y yo la apoyo si ella no quiere seguir.
como la apoyo si quiere seguir. Porque, vuelvo y te digo, las causales no son para decir, en estos casos tiene que abortar. No, óigame bien, las causales en estos 3 casos o situaciones, si decide abortar, no es penalizado, no estaría cometiendo delito. En todo lo demás sigue siendo delito el aborto. Entonces pareciera que eso no está claro en el debate, porque ese maniqueísmo de los que autocalifican pro vida, en casi insinuar que los otros están obligando o apoyando o exhortando al aborto, creo que es injusto. Yo creo que la mayoría de los que están de acuerdo con las causales entienden que eso es una situación excepcional. Si queda violada la muchacha, queda en estado, si pone en peligro el feto, su vida, o si queda en estado por un insecto, el papá, un tío, situaciones que son terribles. Y entonces, si decide tenerlo, qué bueno, se le respeta. La ley no lo obliga, que no, tiene que abortar porque usted está preñada de tu papá. Eso no es lo que va a decir la ley. La ley lo que dice es, bueno, en ese caso, si está demostrado que ese producto fue el papá tuyo que te violó, te obligó, o aún fuera sin violencia, es el papá del muchacho, ustedes quieren abortar, pues situaciones como esa la ley preverá que no es perseguida como quien comete un delito. Yo no veo cómo es que la gente no termina de entender esa simpleza de que no es que te están obligando a abortar, no es que tú tienes que abortar obligado, es que en esos casos excepcionales no sea delito, no sea penalizado. Ahora, si quiere tenerlo, qué bueno, se respeta y hasta se admira, porque si una muchacha la viola y quiere tener a este muchacho y tiene el interés de decir, no, yo lo quiero tener porque ya lo tengo, bueno, que yo lo vería hasta con admiración. Pero lo último que se me ocurriría es sancionarla o que se convierta en un delito penal el que decida que no lo quiere tener. No sé si me he expresado. Entendemos, ingeniero, que dentro de el curso de este tema ha habido cierta desinformación a la ciudadanía y quizás esa desinformación ha creado ambigüedad en los criterios. ¿Qué opinión le merece este circo que se ha hecho de este tema? No terminé de oír lo último que me dijiste. ¿Qué opinión me merece? ¿Qué opinión le merece la situación dada a nivel mediático y a nivel de opinión sobre este tema? Bueno, como dije al principio, hay un gran debate, eso es bueno, pero a veces creo que el debate pareciera un diálogo de sordos, donde cada quien dice lo que dice y no escucha al otro. Por ejemplo, un argumento que he visto que usan con cierta frecuencia es que la Constitución prohíbe. Para la Constitución la vida es sagrada desde su concepción. Y es verdad, y todas las constituciones del mundo en ese aspecto son parecidos. Pero aunque la Constitución prohíbe la muerte, o sea, que alguien mate, que las leyes y la misma Constitución tiene el caso de cuando tú matas en defensa propia. Está prohibido, matar es un delito, pero si a ti alguien te viene a atacar y tú en respuesta a ese ataque lo matas tú, ninguna ley te sanciona. Tú cometiste el hecho, tú mataste a alguien, pero era alguien que te estaba amenazando tu vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú no eres perseguido judicialmente ni eres acusado. Claro, hay una etapa en que hay que aclarar eso, donde hay un muerto y tú... Entonces, pero si se demuestra que tú lo hiciste en defensa propia, aunque cometiste el hecho, no eres sancionado. Yo creo que vale puntualizar, ingeniero, que según la Procuraduría General de la República reveló que en el 2019 y el 2020 en el país se denunciaron 2.485 casos de violación sexual y 726 incestos. Yo creo que merecería realmente vale el esfuerzo de mirar esas cifras para ver cómo andan las circunstancias y las consecuencias de ellos. Lo interesante hubiera dicho si la cifra te dijera de esas violaciones cuántos casos quedaron en el estado y entonces si abortaron o no, pero lo que demuestra es que es un hecho que ocurre con una relativa frecuencia y que si no lo quiere Dios le pasa a una persona de tu aprecio y sentimiento, tú quisieras que si decide interrumpir ese embarazo no me la convierta en un delincuente y digan que ha cometido un delito. ¿Te das cuenta?
te ponía el ejemplo de cuando una persona mata a otro en defensa propia, aunque es un caso muy distinto, pero estaría violando la Constitución y la ley porque mató a alguien. Sin embargo, no se le condena ni se le judicializa de una manera penal porque era en defensa propia. Guardando la distancia en el ejemplo, cuando una mujer decide interrumpir el embarazo porque amenaza su vida, está tomando una decisión que se puede comparar con la defensa propia. O sea, si algo amenaza tu vida, como puede ser un feto que te está malformando, que tiene una serie de problemas, y tú decides interrumpirlo, tú estás en cierta forma cuidando tu vida. Muchas veces la persona que está en esa situación es una madre que tiene más hijos, piensa en una mamá que tiene 2 o 3 muchachos y que entonces su vida está en peligro por un feto, por un niño que está en su vientre. Oye, es doloroso, siempre son situaciones tristes, indeseables, pero lo prudente es que ella interrumpa eso, que no ponga en peligro su vida y la posibilidad de dejar huérfano a sus hijos por obstinadamente mantenerse aferrado a tratar de que ese feto persista cuando ya toda la lógica médica dice que eso no es viable. Entonces hay situaciones que no podemos juzgar a la ligera y que no se trata de decir, si hay la sospecha de eso, tiene que abortarlo. No, si ella decide no abortarlo y jugársela, qué bueno, qué admirable es. Que digo, en ese caso, si es madre y tiene más hijos, yo me atrevería a decir que Raya quizás también es responsable, porque lo responsable es suspender eso, y más ella que es madre, que tiene que cuidar su vida y su condición de madre para otros hijos que tiene. Si fuera mi esposa que tuviera una situación así y se empeña en decir que lo va a tener, yo que comencé el programa diciendo que no estoy de acuerdo con el aborto, yo le diría, mira, lo más prudente es que tú abortes, porque tú estás poniendo en peligro tu vida y estás poniendo en riesgo a nuestros otros hijos a quedar huérfanos de madre. Entonces, en esa situación, por Dios, un código tiene que ser flexible. De lo que se trata es de excepciones, porque yo, es más, yo no estoy de acuerdo con la palabra causales. Deberíamos decir las excepciones. El Código Penal establece que el aborto es ilegal, que es penal. Ahora hay excepciones, que es la que llaman cuando la causa sea por esto, o sea que las 3 causales, en esencia lo que son excepciones de cuando no sería penal el aborto. Pero hay gente que tiene un discurso que quiere dar a entender que están promoviendo el aborto, que quieren legalizar el aborto. Oye, eso es maniqueísmo, eso es distorsión. No, nadie quiere legalizar el aborto, o por lo menos la inmensa mayoría. Habrá quienes todavía quieren que sea como en Cuba, en otros países donde a la muchacha si quiere abortar es una decisión personal y se le respeta. Pero este no es el caso de lo que se está discutiendo legalmente en este país. Lo que se está discutiendo es que en los casos excepcionales de esas 3 causales no sea delito hacerlo. Fíjate, no es que están obligados a hacerlo, es que no sería delito si lo hacen y se le respeta la decisión a la madre. Esa es básicamente la posición que yo entiendo que se está defendiendo y la que yo entiendo que debemos insistir, porque da la impresión como que hasta los que defienden las 3 causales pareciera que, o por lo menos la presión mediática o parte de la información, que están defendiendo el aborto. Nadie está defendiendo eso. Lo que están defendiendo es las situaciones excepcionales en que decidir interrumpir el embarazo no sea delito. Bueno, ingeniero, de verdad, su posición es muy neutral, muy conciliadora, porque en verdad hay que también ver todo desde todos los puntos de vista y también en la posición que se encuentre esa mujer que quizá ha vivido una situación no agradable o no favorable. De verdad, es un tema que toca fibras muy sensibles del ser humano, de la sociedad, pero sobre todo yo digo que hay que poner las cartas sobre la mesa y pensar en todos los ámbitos y escenarios en los cuales se puede encontrar esa mujer para tomar una decisión de tal magnitud. Ana Mirta, ¿algo más que agregar? Bueno, nada, yo estoy de acuerdo con que se respete la vida, pero también que se respeten las causas excepcionales por las cuales se puede tomar esa decisión, porque hay veces, de hecho, han habido muertes de madres que han estado al borde, bueno, que pudieron haber sido salvadas si se toma una decisión a tiempo. Y se han perdido las 2 criaturas, o sea, las 2, tanto la madre como la criatura, por no haber tomado una decisión a tiempo. O sea que nada, es muy penoso que
Este es un tema que tiene muchas aristas y nada, somos pro vida, pero también hay que mirar que no todo es blanco o negro, hay que ver los distintos escenarios en los que tenemos que tomar decisiones de ese tipo. Ingeniero, para cerrar ya con la entrevista, nos gustaría saber, desde el punto de vista social, ¿cuál sería el impacto de ser aprobada estas 3 causales para la sociedad de esta aprobación? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo la impresión que tengo, que a pesar de todo el gran debate y de toda la polémica que hay, al final se apruebe A o se apruebe B, se diga que es totalmente ilegal o se permitan las causales, no creo que va a haber mucha diferencia en términos estadísticos. Porque aquí el aborto sigue ocurriendo de forma clandestina y más del 90% de los abortos no encajan en las 3 causales. Entonces tendrán que seguir haciendo de manera clandestina lo que estén decidido hacerlo. Porque el caso de las 3 causales probablemente es menos de un 5, no llega a un 10% de los casos donde se plantea el aborto por esos casos. O sea que estricta y teóricamente hablando, esto es un segmento muy pequeño del total de casos donde teóricamente se practiquen abortos. Los fundamentalistas religiosos que están con el discurso de defensa de la vida a ultranza, que vuelvo y digo que nosotros también estamos del lado de la defensa de la vida, pero lo que han usado eso como bandera, un poco para descalificar a los demás e insinuar que los demás están en defensa de la muerte o del aborto. Cuando uno le argumenta esto que te acabo de decir, que en definitiva eso es menos quizás un 5%, te dicen, no, después que se aprueben, van a querer colar todo por alguna de esas 3 causales. Bueno, pero ellos mismos también dicen que la primera causal del peligro de la vida, aunque penalmente no se ha decidido, en la práctica no se sanciona. Bueno, pues entonces con ese mismo caso también muchos abortos se disfrazan con ese caso de que está en peligro y hacen un aborto. Por eso te digo, al final me parece que ha habido mucha espuma, como dicen, en un discurso, en una cosa donde hay cierta, hasta si se quiere, ganas de exhibirse o de pintarse como grandes defensores de una causa, porque al ser humano le encanta crear división. Donde no hay un conflicto surge y la gente se acantona en posiciones. Y cuando tú vas al fondo, ninguna de las 2 posiciones varía mucho el escenario final. Salvo, como te decía, en el caso de las excepciones previstas, que serían un 3, un 4, un 5% de los posibles abortos que esta ley no penaliza. Pero estando penalizado como es ahora, siguen haciendo abortos, hacen abortos clandestinos y hacen abortos disfrazados de la primera causal que en la práctica ellos mismos argumentan que siempre ha existido. Cuando un médico dice que hay peligro y ninguna fiscalía está detrás de esos casos. Es decir, que en la práctica, con mayor o menores variantes, yo creo que las cosas van a seguir sin mayores cambios. Y al final el tiempo dirá en qué medida ese debate alteró o no alteró. Que además, si las cosas van para algo peor y decimos dentro de 2 o 3 años que no se le debe permitido nada, bueno, pues se puede echar para atrás, porque tampoco quiere decir que las leyes son cosas que se someten a la prueba de la misma sociedad y se ajustan o se cambian. Lo peor es seguir en esta especie de limbo y de debate. Yo creo que lo más sensato, y de hecho estoy de acuerdo también con lo del referendo, que no hemos hablado de eso. Si se hace un referendo, probablemente, mi apreciación subjetiva, que la mayoría, a pesar de que la Iglesia Católica tiene un discurso y va a insistir a los feligreses de que no aprueben a favor de eso, la gente tendrá suficiente criterio de decir yo estoy de acuerdo con la Iglesia, yo creo, pero en el caso que mi hija me la violen, yo estoy de acuerdo que si decide abortar hay que respetar esa decisión. Y entonces no es la primera vez que la Iglesia y las iglesias se contradicen ellos mismos con lo que dice la Biblia y con lo que entienden. Ellos quieren basarse que si la Biblia, en la Biblia nunca se habló del aborto como tal, ese es un tema que no existía en esa época. En la Biblia se habla de otras cosas donde lo que dicen que la Biblia y la palabra de Dios ignoran y pasan de lado. Por ejemplo, la Biblia dice que si una mujer tenía el periodo,
Cuando una mujer tenía la menstruación, no podía sentarse en la mesa. Todas esas personas que se llenan la boca, que si la Biblia y qué tal, yo siempre les digo, bueno, pero ustedes no cumplen con la Biblia, porque cuando cualquiera de las familias femeninas tiene el periodo, se sienta en la mesa y eso lo prohíbe taxativamente y varias veces el Viejo Testamento, que la mujer que está menstruando es impura y no se puede sentar a la mesa. Y el que la toca tiene que bañarse, lavarse y queda impuro durante 2 días o 3 días. ¿No? La Biblia lo dice esto en varias veces. Y toda esta gente que te dice, no, porque la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es esto, no respetan esa norma. Y así hay otras normas. Entonces yo entiendo que la Biblia fue escrita en su época y hay que saber adaptarse a los tiempos que vivimos. No se puede tomar muchas cosas al pie de la letra, aunque otras son bellísimas, como el Cantar de los Cantares o como el Sermón de la Montaña. La Biblia tiene cosas muy bellas, pero tiene cosas que no pueden haber sido palabra de Dios bajo ningún concepto. Bueno, de verdad, el tiempo nos traiciona en televisión, pero ha sido interesante esta conversación con el ingeniero Porfirio Rodríguez en Hora de Té del día de hoy. Gracias por estar con nosotros y en una próxima entrega lo tendremos de nuevo con algún otro tema de interés a nivel social y nacional. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes. Y ojalá esto termine, digamos, felizmente para todo el país. Bueno, que así sea. Bendiciones y continuamos con más del contenido.